¿Cómo manejamos nuestro dinero? Y acá con esta pregunta no estoy preguntando si haces un presupuesto, si llevas una aplicación de gastos. No, yo quiero aquí que entendamos que la forma en la que manejamos nuestro dinero es un reflejo de lo que somos. No es un reflejo de si estudié o no estudié con números, que es una de las frases típicas que se presentan cuando doy mentorías, y es que yo no soy bueno en el manejo de mis finanzas porque yo no estudié números. No tiene nada que ver. Yo te voy a hacer un test ahora mismo. ¿Qué pasaría si yo te dijera, y quiero que seas muy sincero con esta respuesta, que te van a llegar $1,000 hoy? ¿Qué es lo primero que tu mente piensa que va a hacer con esos $1,000? ¿Se los va a gastar, los va a ahorrar o los va a invertir? Y no hay respuesta ni buena ni mala. Simplemente esto va a indicar si somos reflexivos o si más bien somos impulsivos a la hora de tomar decisiones con el dinero. Simplemente es un reflejo de qué me motiva, cuáles son mis prioridades y cuáles son mis puntos débiles. En estos días yo leí algo que me pareció súper interesante y decía que el mejor perfil financiero de una persona no es un test. No, es nuestro extracto bancario, porque va a reflejar perfectamente qué somos, qué nos mueve, qué nos impulsa, qué nos gusta. Por eso, en este video me encanta hablar de este tema, porque te quiero dar 3 de los factores más importantes que nos mueven a la hora de manejar nuestro dinero, y quiero que te identifiques con ellos porque es importantísimo conocernos a nosotros mismos. Además, te quiero dar 5 aprendizajes de un libro muy conocido en materia de esto que se llama La Psicología del Dinero, de Morgan Housel. Y por último te quiero dar, Natalia Opina también se ha forjado unos conceptos importantes en el proceso de dar mentorías sobre ¿cuáles son las mejores formas de empezar a controlarnos, a conocernos en cuanto al tema de manejo del dinero? Así que me encantaría que te quedaras hasta el final para que lo conozcas y sigamos aprendiendo de este tema. Factores que influencian la manera en la que manejamos el dinero. Voy a hablar del primer factor y lo vamos a llamar la época dorada, me lo acabo de inventar. Y tiene que ver mucho la forma, sí, como vimos de niños que se hablaba y se manejaba el dinero en nuestros hogares. Y si no tienes como claridad en ese tema, yo te voy a dejar un video que hice que se llama ¿Cómo manejamos el dinero? Las 4 aulas de clase financiera que recibimos. Te lo dejo acá en tarjetas o también te lo dejaré en la casilla de descripción. Pero hay algo todavía más importante. La época en la que nacimos, la década en la que nacimos, la época que económicamente el mundo estaba viviendo. Les voy a poner un ejemplo. Más o menos entre los años 30 y 40, donde estábamos saliendo de la Gran Depresión y empezando la Segunda Guerra Mundial, había un dicho muy popular que era: úselo y desgástelo, hágalo usted mismo o desista. Y era alguna frase que estaba representando ¿qué? Austeridad. Era una época de ahorro, no eran las vacas gordas. Ahora, si somos me voy a incluir ahí, sin serlo, si somos de finales de los años 90, si estamos en la bonanza bursátil y gracias al tema de todo el movimiento de las .com, seguramente vamos a ser de una generación más arriesgados al tema de inversiones, al tema de, ¿qué es invertir? Quiero invertir, y nos vamos a interesar más por ese mundo y eso nos va a mover. Entonces, ojo, en esta parte es importante decirles que identifica tú cómo fue que te educaron con respecto al dinero cuando eras niño, y 2, en qué época nací, y anotes e identifiques cosas que te están generando un impacto. Ojo, influye, pero no va a determinar, eso no es lo que va a determinar, pero cuando nosotros lo reconocemos nos va a ayudar a entender si nos está determinando. El segundo factor lo vamos a llamar crisis y bonanzas. Sí, las crisis y bonanzas económicas van a tener también una influencia a nivel grupal e individual. Les voy a poner otros 2 ejemplos. En la época de la fiebre del ladrillo en España, la gente se hipotecaba hasta el pelo por ir a comprar. Contrario al siglo XVII, que la gente cambiaba sus casas por comprar tulipanes en Holanda, que era lo último en furor. Ahora, si hablamos de la época actual en la que vivimos, seguramente estamos en una época post-crisis COVID,
y me encantaría hacer un estudio qué va a pasar de aquí a 10, 15 años de la gente que están haciendo, la generación que están haciendo en este momento, porque seguramente va a haber un cambio de mentalidad importante, pero hoy el dinero se ha vuelto como un bálsamo de tranquilidad y ante la incertidumbre la gente empieza a interesarse por ahorrar, por invertir, y allí yo veo que el auge de todo lo que está tomando las criptomonedas, en que invierto, yo veo un auge en ese sentido, y es porque estamos interesados, hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, entonces nos interesamos por empezar a ahorrar, a guardar, y eso es lo que yo digo, bonanza. Entonces identifica ese segundo factor en ti, me estoy dejando llevar por un boom grupal, eso es realmente lo que tengo que hacer. Y voy a hablar de el tercer factor, nada más y nada menos que nuestras emociones. Tienen tanto que ver a la hora de cómo vamos a administrar nuestro dinero, qué es lo que nos impulsa. Y en las mentorías sale muchísimo a relucir esa emoción que muchas veces cuando estamos analizando un patrón de deudas y entendemos qué es lo que nos hace endeudarnos, qué fue lo que pasó o qué es lo que pasa en mi cabeza cada vez que yo tengo la necesidad de ir a gastar o a veces no a controlar, es un tema emocional. ¿Qué te pasa? Lo mismo de todos los meses, que no pagué la tarjeta de crédito y me la cancelaron del todo. Por eso es que conocer nuestro perfil de riesgo es tan importante para saber si en eso que yo me voy a meter realmente es acorde o no con lo que yo y mi personalidad son capaces de soportar financieramente hablando. En el tema de la emoción me encanta aclarar que podemos tener mucho dinero y perderlo todo, porque ojo, hacer dinero y retenerlo son dos cosas muy diferentes. Requiere de paciencia, requiere de dominio propio. Hay una estadística que dice que el 60% de los jugadores de la NBA a los 5 años, que hacían mucho dinero, ojo, a los 5 años se declaraban en bancarrota. Y conozco casos totalmente contrarios de personas que con un salario mínimo logran ser libres financieramente, logran comprar vivienda, logran darle educación a sus hijos y logran jubilarse y vivir tranquilos. Ahora dime ahí quién fue más inteligente financieramente hablando. Por eso quiero enlazar este tema con 5 consejos que nos deja súper valiosos el libro de Morgan Housel, La psicología del dinero, donde se cuentan 19 historias cortas de episodios de cómo personas manejan y se dejan llevar con temas de dinero. El primer consejo grande que se puede sacar de este libro es la meta en movimiento. Quiere decir que nosotros a lo largo de nuestra vida nos formamos una meta. Y cuando llegamos a ella, seguramente esa meta va a crecer, con lo cual crece nuestra ambición, que no es malo. El problema se vuelve cuando es una insatisfacción constante y nuestra ambición es mayor que nuestra satisfacción, porque en ese momento las decisiones que tomemos, ojo, pueden llevarnos a la quiebre. Pueden llevarnos a tomar decisiones muy arriesgadas, y así es como se relatan historias de personas que tienen muchísimo dinero y que lo pueden perder todo de la noche a la mañana, ganando la ambición. Segundo aprendizaje, una buena inversión no es necesariamente la que genera mayores rendimientos. Todos queremos invertir con ganancias, claro, pero más importante que ganar los más altos rendimientos es poderlos mantener en el tiempo. Y eso va a requerir un plan, va a requerir dominio propio, porque vamos a tener que ser pacientes y esperarnos en ese plan que hemos decidido que se va a cumplir. Y aquí yo hago alusión a 2 temas que a mí me encantan de inversiones, y es el interés compuesto y es la diversificación. El interés compuesto es cuando yo voy generando intereses de una inversión y los reinvierto, se hacen parte del capital. Y eso, mis queridos, lo que más requiere es paciencia y tiempo de maduración. Y la diversificación es el típico dicho que siempre se los digo, es no poner todos los huevos en la misma canasta. Por eso es importante diversificarnos, y eso a mí me ha quedado clarísimo a lo largo del tiempo en el tema de inversiones. Por eso ese ejemplo me parece buenísimo, o este factor. ¿Están tomando nota de estos aprendizajes de este libro? Voy para el tercer gran aprendizaje, y es que
Obtener dinero y quedarse con el dinero son dos habilidades completamente distintas, como en el ejemplo de los jugadores de la NBA que ya les conté. Y es que muchas veces el no quedarnos con el dinero después de haberlo obtenido tiene que ver mucho con un tema también de humildad, de ego, de comparación. Entonces, mucho ojo con la ambición que nos puede llevar a tomar grandes riesgos y a perderlo todo. Quinto y último consejo, y es que no se pueden clasificar a las personas más felices de acuerdo a su nivel de ingresos, su ubicación geográfica, su nacionalidad, sino que se han estudiado y se ha visto que las personas más propensas a tener un control general de su vida, que incluye sus finanzas, tienden a ser más felices. Hazte un plan, al final esto se trata de hacerse un plan financiero, de tener unas metas claras, y si escuchan la lluvia es porque le está dando, los truenos es porque le está dando acento a esto que les estoy diciendo, y es eso, es empezar a darle un plan a tus finanzas, porque la libertad financiera no llega de la noche a la mañana y tampoco llega porque tengamos mucho dinero o cuando tengamos más dinero, porque ya les dije, conozco personas que se ganan un mínimo y son libres financieramente. Por eso, para terminar, yo quiero darte 3 claves al estilo Natalia Opina para que empieces a mejorar ese comportamiento con respecto al dinero si aún no lo haces o si has identificado que no es tu fuerte. Lo primero es que, conozcámonos, es algo que yo siempre impulso a la gente en las mentorías a hacer, descubrir qué es lo que me mueve con respecto al dinero, cuáles son mis emociones con respecto al dinero, identificar esos triggers, esos momentos claves donde sé que no voy a poder controlar, ejercer dominio propio y voy a terminar gastando, es primordial a la hora de querer administrar eficientemente nuestro dinero. Segundo, eduquémonos financieramente. Miren, hay tanto material gratis en esta época. Puedes encontrar cursos de finanzas personales gratis en YouTube, en blogs, y si quieres avanzar más rápido, pues tienes la opción de mentores y coach financieros que te van a ayudar a avanzar más rápido, pero hay opciones a todos los estilos, precios, sabores, colores. Pero me parece importantísimo que lo tengas claro porque es necesario educarnos en materia financiera. No importa, ojo que desde el inicio les dije, no importa si estudiaron o no estudiaron, o si estudiaron con temas de números o no, pero la educación es gratis y está al alcance de todos. Y tercero, asesorémonos bien a la hora de invertir. Yo les dije que veo un boom a la hora de inversiones en este momento, pero recordemos siempre que nuestro salario, si somos asalariados, es solo una de las múltiples fuentes de ingreso que hay. Es necesario poner a trabajar nuestro dinero para nosotros, hacernos un plan a largo plazo, aprovechar las bondades del interés compuesto, por favor, y por qué no diversificarnos. Así que lo que yo te quiero invitar hoy es a que hagas conciencia de qué es lo que te mueve a la hora de tomar decisiones, cuáles fueron esos factores que te di, esos 3 factores que principalmente nos mueven, la época que vimos de niños, cuál es la crisis que estamos atravesando y cuáles son nuestras emociones a la hora de manejar el dinero. Y te aseguro que solo con empezar a identificar eso, tú vas a poder manejar el 80% de las finanzas personales, que es eso, comportamiento, decisiones, y un 20% la técnica. La técnica cualquier persona te lo puede dar, pero la forma en la que manejas el dinero solo la puedes determinar tú y solo tú. Con esto nos quedamos. Muchísimas gracias. Si eres nuevo por acá y te gustó, considera suscribirte para que sigamos aprendiendo juntos todos los temas que nos van a llevar hacia la libertad financiera. Un abrazo y hasta pronto.